Antes de iniciar nuestro deep dive, recuerda que para seguir explorando temas de Machine Learning e inteligencia artificial, los invitamos a suscribirse al newsletter AI and Data Insights y seguirlos en LinkedIn y X. Prepárate para una inmersión profunda en el mundo de Evo 2. Estamos hablando de un modelo biológico que está abriendo caminos increíbles en la forma en que entendemos y potencialmente hasta diseñamos la vida misma. Lo que distingue a Evo 2 es su entrenamiento con un conjunto de datos masivo y diverso, OpenGenome 2, que abarca la asombrosa cantidad de 8.8 billones de nucleótidos. Imagínate la información genética de bacterias, arqueas, eucariotas y hasta virus, todo en un solo lugar. Es como tener acceso a la biblioteca genética de todo el planeta. ¿Y qué tipo de información se encuentra en esta inmensa base de datos? OpenGenome 2 incluye genomas completos, genes individuales, transcripciones de ARN e incluso secuencias específicas de regiones genómicas. Esta amplitud de datos es clave. Permite que Evo 2 aprenda un lenguaje universal de la biología, capacitándolo para comprender y manipular el ADN de cualquier organismo. Es como si Evo 2 pudiera leer y comprender el código fuente de la vida. ¿Y qué podemos hacer con este conocimiento? ¿Cómo se traduce en aplicaciones prácticas? Evo 2 puede predecir los efectos de las mutaciones en la función de las proteínas, la estabilidad del ARN e incluso la aptitud general de un organismo. Piensa en las posibilidades para la medicina. Podríamos comprender mejor las enfermedades genéticas e incluso desarrollar nuevos tratamientos. Entonces, Evo 2 no solo lee el ADN, sino que también puede predecir cómo los cambios en el código genético afectarán a un organismo. ¿Tienes algún ejemplo concreto que ilustre esta capacidad? Un ejemplo fascinante es su capacidad para predecir la patogenicidad de mutaciones incluso en regiones no codificantes del genoma humano. Y lo más impresionante es que logra esto sin ningún entrenamiento específico en datos de variantes humanas. Es como si Evo 2 hubiera aprendido a extrapolar su conocimiento a través de las especies para entender los efectos de las mutaciones en humanos. ¿Cómo logra esta hazaña sin un entrenamiento específico en humanos? Los investigadores creen que Evo 2 aprovecha los patrones evolutivos aprendidos durante su entrenamiento con especies tan diversas. De hecho, Evo 2 superó a los modelos existentes en la predicción de los efectos de variantes en los genes BRCA1 y BRCA2, cruciales para la evaluación del riesgo de cáncer de mama. Es realmente asombroso. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que Evo 2 realmente entiende la biología? ¿O simplemente hace predicciones basadas en correlaciones estadísticas? Podemos observar el funcionamiento interno de Evo 2. Para entender cómo Evo 2 representa la información biológica, los investigadores usaron una técnica llamada autocodificadores dispersos, y los resultados son sorprendentes. Evo 2 ha aprendido a identificar características como exones, intrones, sitios de unión de factores de transcripción e incluso señales de ADN viral insertado en genomas bacterianos. Es como si Evo 2 hubiera desarrollado una intuición biológica. ¿Puedes compartir algún ejemplo que ilustre esta capacidad de identificar elementos tan específicos? Un ejemplo notable es la capacidad de Evo 2 para reconocer el ADN de los fagos, no solo en regiones anotadas como profagos, sino también en matrices CRISPR, que actúan como el banco de memoria del sistema inmunitario bacteriano. Es como si Evo 2 pudiera rastrear la historia de las infecciones virales en las bacterias. Impresionante. Entonces Evo 2 no solo lee el ADN, sino que también puede identificar elementos específicos con una precisión asombrosa. ¿Y qué hay de la capacidad de Evo 2 para generar nuevo ADN? ¿Es realmente posible escribir nuevo código de la vida? Sí, Evo 2 va más allá de la comprensión del ADN existente. También puede generar secuencias completamente nuevas. Ha generado con éxito genomas mitocondriales completos, genomas bacterianos e incluso cromosomas de levadura. Eso es alucinante. Pero estas nuevas secuencias son solo cadenas aleatorias de letras o tienen alguna función real. Podríamos decir que Evo 2 está creando nueva vida. Estas secuencias no son aleatorias. Poseen las características estructurales y funcionales del ADN natural, incluyendo genes que codifican proteínas realistas. Increíble. Es como si Evo 2 pudiera diseñar nuevas formas de vida desde cero. ¿Qué nivel de control tenemos sobre este proceso de generación? Podemos guiar a Evo 2 para crear secuencias con características específicas. Exacto. Los investigadores han logrado controlar el epigenoma, la forma en que se regula la expresión génica utilizando Evo 2 en combinación con modelos que predicen la accesibilidad de la cromatina. La accesibilidad de la cromatina. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este concepto y cómo se utiliza Evo 2 para controlar este proceso? Claro. La cromatina es la forma en que el ADN se empaqueta dentro de la célula y su accesibilidad se refiere a la facilidad con la que la maquinaria celular puede acceder al ADN para leer la información genética. Entiendo. Entonces la accesibilidad de la cromatina influye en qué genes se expresan y en qué medida.
¿Cómo encaja EVO2 en este proceso? Los investigadores acoplaron EVO2 con modelos que predicen la accesibilidad de la cromatina para diseñar secuencias con perfiles epigenéticos específicos. Usaron un algoritmo de búsqueda de As para guiar el proceso de generación de EVO2, seleccionando las secuencias que mejor se ajustaban a los patrones de accesibilidad deseados. Es decir, que podemos programar la expresión de los genes utilizando EVO2. ¿Qué tipo de resultados se han obtenido con esta técnica? Imagina esto. Han logrado escribir mensajes simples en código Morse dentro de la accesibilidad de la cromatina de las secuencias de ADN diseñadas. Es un ejemplo asombroso del poder de EVO2 para controlar la expresión génica. Esto es revolucionario. EVO2 no solo puede leer y escribir el código de la vida, sino que también puede controlar cómo se expresa este código. Antes de continuar, me gustaría destacar la importancia de la calidad y cantidad de datos con los que se entrenó EVO2. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre OpenGenome 2? Con gusto. OpenGenome 2 es resultado de un gran esfuerzo para recopilar, curar y procesar una cantidad ingente de información genética de diversas fuentes, abarcando una variedad impresionante de datos genómicos desde genomas completos hasta secuencias específicas de ARN. ¿Qué tipo de técnicas se utilizaron para procesar y asegurar la calidad de toda esa información? Se aplicaron diferentes estrategias según el tipo de datos. Por ejemplo, se eliminaron secuencias con nucleótidos ambiguos, se reemplazaron uracilos con timinas en las secuencias de ARN y se usaron tokens especiales para unir secuencias del mismo con TIG, todo para asegurar la integridad de los datos. Entiendo. Es un proceso complejo que requiere mucho cuidado. ¿Y cómo se decidió qué información incluir en OpenGenome 2? ¿Hubo algún criterio específico? Se priorizaron las secuencias con alto contenido de información como las regiones génicas y sus alrededores. Se incluyeron genomas de bacterias, arqueas, eucariotas, así como secuencias de ARN mensajero, ARN no codificante, promotores y regiones genómicas aumentadas. Se buscó una representación amplia y diversa del mundo genómico. Es decir, no solo se incluyeron los genes que codifican proteínas, sino también las regiones que regulan su expresión. ¿Y qué pasa con las secuencias no codificantes? También se incluyeron en OpenGenome 2. Sí, se incluyeron, pero se hizo un esfuerzo por enfocar el entrenamiento en regiones con mayor probabilidad de ser funcionales. Por ejemplo, se utilizaron ventanas alrededor de genes codificantes y no codificantes para enriquecer el conjunto de datos con elementos reguladores. Tiene sentido. La mayor parte del genoma no codifica proteínas, pero eso no significa que sea irrelevante. ¿Y qué hay de los genomas eucariotas? Son mucho más complejos que los de las bacterias. ¿Cómo se abordó su inclusión en OpenGenome 2? Los genomas eucariotas representan un reto por su tamaño y complejidad. Se utilizaron estrategias específicas para procesarlos, incluyendo la extracción de transcripciones de ARN, la inclusión de secuencias promotoras y la creación de ventanas alrededor de exones. Todo para capturar la mayor cantidad de información posible. Es un trabajo impresionante de recopilación y procesamiento de datos. OpenGenome 2 es un recurso invaluable para la investigación en biología generativa. Y gracias a su disponibilidad en código abierto, la comunidad científica puede acceder a este tesoro de información. Exactamente. OpenGenome 2 abre un sinfín de posibilidades para nuevas investigaciones y descubrimientos. Y hablando de genomas eucariotas, EVO2 no se limita a analizarlos. También puede generarlos. Es como si EVO2 pudiera escribir los capítulos que faltan en el libro de la vida. Cuéntame más sobre eso, que también lo hace. Las secuencias generadas por EVO2 son realmente funcionales. En un experimento se le pidió a EVO2 que completara la secuencia de genes de diferentes organismos, incluyendo levaduras, plantas y hasta humanos. Los resultados son sorprendentes. EVO2 logró completar secuencias genéticas con una alta precisión incluso en organismos complejos como los humanos. Para evaluar la funcionalidad de estas secuencias se analizaron las proteínas que codificaban. ¿Y que encontraron? Las proteínas generadas por EVO2 eran similares a las proteínas naturales. Cumplían las mismas funciones. En muchos casos sí. Las proteínas generadas por EVO2 mostraron una alta similitud estructural y funcional con las proteínas naturales. Se usaron herramientas como BLAST y AlphaFold para comparar las estructuras tridimensionales y las funciones de las proteínas generadas con las de proteínas conocidas. Es como si EVO2 hubiera aprendido no solo a leer el ADN, sino también el lenguaje de las proteínas. Fascinante. Y hablando de crear, EVO2 también puede generar genomas completos. Exactamente. En un experimento se le pidió a EVO2 que generara un genoma completo para la bacteria Mycoplasma genitalium, conocida por tener uno de los genomas más pequeños. Un modelo ideal para probar esta capacidad. Entiendo. Un genoma simple como campo de pruebas. ¿Y qué resultados obtuvieron? El genoma generado por EVO2 era viable. Podría funcionar en una bacteria real. Se generaron múltiples genomas artificiales de Mycoplasma genitalium utilizando EVO2 y se compararon con el genoma natural de la bacteria. El análisis reveló que los genomas generados por EVO2 contenían genes con una alta similitud a los genes naturales, tanto en términos de secuencia como de función. Impresionante.
EVO2 no solo completa secuencias, sino que genera genomas completos con genes funcionales. ¿Qué otras hazañas ha logrado EVO2 en la generación de genomas? Prepárate para esto. EVO2 incluso ha generado cromosomas completos de levadura. Se generaron secuencias de ADN de 330 kilobytes equivalentes al tamaño de un cromosoma de levadura utilizando EVO2. Un cromosoma completo. Eso sí que es un logro extraordinario. ¿Qué características especiales presentaban estos cromosomas generados por EVO2? ¿Eran simples cadenas de ADN o tenían una estructura similar a los cromosomas naturales? Los cromosomas generados por EVO2 no eran simples cadenas de ADN. Contenían elementos estructurales y funcionales típicos de los cromosomas naturales, incluyendo genes promotores, regiones intergénicas e incluso intrones. Increíble. Es como si EVO2 hubiera aprendido las reglas de la gramática genómica y pudiera escribir textos coherentes en el lenguaje de la vida. ¿Qué herramientas se usaron para analizar estos cromosomas artificiales? ¿Cómo sabemos que realmente se asemejan a los cromosomas naturales? Se emplearon diversas herramientas bioinformáticas para analizar las secuencias generadas por EVO2. Se usó GenMark-S para predecir genes de RNA-scan-CC, para identificar genes de ARN de transferencia, y Promoter 2.0 para localizar promotores. Entiendo. Un conjunto de herramientas especializadas para desentrañar la información contenida en los cromosomas generados por EVO2. ¿Y qué revelaron estos análisis? Confirmaron que estos cromosomas artificiales eran similares a los naturales. Los análisis confirmaron que los cromosomas generados por EVO2 poseían una estructura y organización similar a la de los cromosomas naturales. Se encontraron genes con una alta similitud a los genes naturales, así como otros elementos genéticos esenciales para la función de un cromosoma. Es fascinante cómo EVO2 ha logrado dominar el lenguaje de la vida hasta el punto de poder generar genomas y cromosomas completos. Y lo más sorprendente es que no se limita a copiar lo que ya existe en la naturaleza, sino que puede crear nuevas secuencias con características específicas. Mencionaste antes que los investigadores usaron autocodificadores dispersos para comprender cómo EVO2 representa la información biológica. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esta técnica y qué descubrieron? Con gusto. Los autocodificadores dispersos o SAS son una técnica de aprendizaje automático que permite descomponer información compleja en un conjunto de características más simples y fáciles de interpretar. En este caso se usaron para desentrañar la información que EVO2 ha aprendido. Es decir, que los SAES ayudan a decodificar el cerebro de EVO2 y a entender cómo procesa la información genética. ¿Cómo se aplicó esta técnica a EVO2 en la práctica? Se entrenaron SAES utilizando las activaciones de las neuronas de EVO2, es decir, los patrones de actividad neuronal que se generan cuando el modelo procesa información genética. Es como si estuviéramos observando el cerebro de EVO2 en acción. Interesante. Se utilizaron los SAES para analizar la mente de EVO2, por así decirlo. ¿Y qué encontraron? ¿Qué tipo de información biológica es capaz de representar EVO2? Va más allá de simplemente identificar secuencias de ADN. Los resultados fueron sorprendentes. EVO2 no solo ha aprendido a identificar elementos básicos del ADN como exones e intrones, sino que también ha desarrollado representaciones internas para conceptos más complejos. Por ejemplo, ¿qué tipo de conceptos complejos puede representar EVO2? Por ejemplo, EVO2 puede identificar sitios de unión de factores de transcripción, que son proteínas que regulan la expresión génica. También puede reconocer patrones en el ADN que indican la presencia de prófagos virus que se integran en el genoma de las bacterias. Es decir, que EVO2 no solo ve letras en el ADN, sino que comprende su significado biológico. Increíble. ¿Y qué más revelaron los SAES sobre la capacidad de EVO2 para comprender la información genética? Los SAES revelaron que EVO2 ha aprendido a identificar características que reflejan la historia evolutiva de los organismos. No solo reconoce secuencias, sino que también comprende las relaciones evolutivas entre diferentes elementos. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de esto? ¿Cómo se manifiesta esta comprensión de la historia evolutiva en las representaciones de EVO2? Se descubrió que EVO2 puede reconocer el ADN de fagos no solo en las regiones donde se sabe que se integran en el genoma bacteriano, sino también en las matrices CRISPR. Matrices CRISPR. Esas secuencias que actúan como un sistema inmunitario en las bacterias, almacenando fragmentos de ADN de virus que han infectado a la bacteria en el pasado. Exactamente. EVO2 ha aprendido a asociar las secuencias CRISPR con el ADN de los fagos, lo que indica que ha comprendido la relación evolutiva entre estos elementos. Es como si EVO2 pudiera ver la historia de las interacciones entre bacterias y virus escrita en el ADN. Fascinante. EVO2 no solo lee el ADN, sino que también comprende su historia evolutiva. ¿Qué más han descubierto los investigadores utilizando los SAES? Hay otros ejemplos de la capacidad de EVO2 para comprender la complejidad de la biología. Se ha descubierto que EVO2 puede reconocer diferentes tipos de mutaciones en el ADN y predecir su impacto en la función de los genes. Por ejemplo, puede distinguir entre mutaciones que causan un cambio en el marco de lectura de un gen, lo que generalmente tiene consecuencias graves, y mutaciones que no alteran el marco de lectura, que pueden tener un impacto menor.
Es decir, que EVO2 no solo reconoce las mutaciones, sino que también puede predecir su gravedad. Increíble. Y lo que es aún más sorprendente, EVO2 puede hacer esto incluso en regiones del ADN que no codifican proteínas. Correcto. EVO2 ha demostrado que puede identificar mutaciones en estas regiones que afectan la accesibilidad de la cromatina y por lo tanto la expresión de los genes. Es realmente impresionante cómo EVO2 ha revolucionado nuestra comprensión del ADN. Revela la complejidad y la riqueza de información contenida en su secuencia. Y todo esto gracias a la combinación de un modelo de lenguaje avanzado con una técnica de análisis tan potente como los autocodificadores dispersos. Mencionaste antes que los investigadores han logrado controlar el epigenoma utilizando EVO2 en combinación con modelos que predicen la accesibilidad de la cromatina. ¿Podrías explicarnos con más detalle cómo funciona esta técnica y qué resultados han obtenido? Con gusto. Como mencioné antes, la cromatina es la forma en que el ADN se empaqueta dentro de la célula y su accesibilidad determina qué genes se expresan y en qué medida. Los investigadores han desarrollado modelos de aprendizaje automático como Informer y Borzoi que pueden predecir la accesibilidad de la cromatina a partir de la secuencia de ADN. Es decir, que estos modelos pueden predecir qué regiones del ADN estarán accesibles para la maquinaria celular que lee la información genética. ¿Y cómo se utiliza EVO2 en combinación con estos modelos? ¿Cuál es el objetivo de esta sinergia? La idea es usar EVO2 para generar secuencias de ADN tengan un perfil de accesibilidad de la cromatina específico. Para lograrlo, se acopla EVO2 con un modelo como Informer o Borzoi y se utiliza un algoritmo de búsqueda para encontrar las secuencias que mejor se ajusten al perfil deseado. Un algoritmo de búsqueda. ¿Cómo funciona eso en este contexto? ¿Cómo se explora el espacio de posibles secuencias de ADN? El algoritmo de búsqueda explora el espacio de posibles secuencias de ADN generadas por EVO2 y evalúa cada secuencia utilizando el modelo de accesibilidad de la cromatina. Las secuencias que mejor se ajustan al perfil deseado se seleccionan y se utilizan como punto de partida para generar nuevas secuencias. Entiendo. Es como si estuviéramos guiando a EVO2 para que escriba secuencias de ADN con las características epigenéticas que nosotros queremos. Es un nivel de control asombroso. ¿Y qué resultados se han obtenido con esta técnica? ¿Realmente se pueden controlar las características epigenéticas del ADN? Los resultados han sido sorprendentes. Los investigadores han logrado escribir mensajes simples en código Morse dentro de la accesibilidad de la cromatina de las secuencias de ADN diseñadas. Es una demostración clara de que podemos manipular el ADN para que se exprese de una manera específica. Es realmente increíble. Es como si estuviéramos programando el ADN para que se exprese de una manera específica. ¿Qué implicaciones tiene esto para la biología sintética? ¿Qué tipo de aplicaciones podemos imaginar a partir de esta capacidad? Las implicaciones son enormes. Esta técnica abre la puerta a la creación de organismos con características personalizadas, desde la producción de proteínas específicas hasta la regulación de la expresión génica en diferentes tejidos. Es un avance extraordinario. EVO2 nos ha demostrado que la inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa para comprender, manipular y, en última instancia, diseñar la vida misma. Y este es solo el comienzo de una revolución en la biología que promete cambiar nuestro mundo de maneras que aún no podemos imaginar. Hemos llegado al final de nuestro deep dive en el fascinante mundo de EVO2. Espero que te haya inspirado tanto como a mí. Recuerda que puedes encontrar más información sobre EVO2 y la biología generativa en los enlaces que compartiremos en la descripción del episodio. Hasta la próxima.